Conocido por ser una fuente de consuelo en tiempos difíciles, Jesús Adrián Romero ha conmovido a generaciones con sus canciones. Sin embargo, pocos conocen la verdadera historia detrás de sus letras, una trayectoria marcada por controversias, duras críticas, crisis de fe, distanciamiento de la Iglesia y revelaciones que desafían todo lo que muchos creían saber. Los ataques de líderes religiosos y decisiones difíciles lo llevaron a cuestionar su espiritualidad, su éxito y el papel de la Iglesia en la actualidad. Quienes lo siguen quizás ya hayan escuchado rumores sobre sus críticas a la rigidez de las iglesias evangélicas o sobre la comercialización de la fe. Sin embargo, sus declaraciones más recientes sorprendieron incluso a sus seguidores más fieles, generando interrogantes sobre el impacto de esas palabras en la fe de quienes lo admiran. Nacido el 16 de febrero de 1965 en Hermosillo, México, Jesús creció en una familia sencilla pero con sólidos valores cristianos. Desde niño se sintió atraído por la música al observar a los músicos en la iglesia local. A los 8 años recibió su primera guitarra, y aunque no tenía recursos para pagar clases, aprendió por sí mismo, pasando horas practicando después de los cultos. Desde temprano mostró una profunda conexión con la espiritualidad. Historias bíblicas como la de David, músico y siervo de Dios, lo inspiraban. Esa unión entre fe y música se convirtió en la base de su formación artística y espiritual. En su juventud, decidió estudiar teología para fortalecer su ministerio. Ingresó al Instituto Bíblico de Hermosillo, donde pasó 4 años inmerso en estudios bíblicos, teología, historia de la Iglesia y liderazgo. Estas experiencias no solo moldearon su comprensión de la fe, sino también su manera de comunicarse a través de la música. A pesar de las dificultades económicas, trabajó para pagar sus estudios y se mantuvo enfocado. Su paso por el seminario también despertó en él una sensibilidad especial para escuchar y consolar a las personas, algo que más tarde se reflejaría profundamente en sus composiciones. Con el paso del tiempo, Jesús Adrián Romero no solo consolidó una carrera musical de gran impacto, sino que también se convirtió en una figura central en debates sobre espiritualidad, autenticidad y el verdadero papel de la fe, reflexiones que continúan inspirando y desafiando a muchos hasta hoy. Durante el seminario, Jesús Adrián Romero enfrentó muchos desafíos, cansancio físico, dificultades financieras y momentos en los que pensó en rendirse. Fue en una de esas noches difíciles cuando escribió los primeros versos de una canción que, años después, se volvería muy conocida. En el tercer año de sus estudios, comenzó a comprender con mayor claridad su misión, usar la música como medio para tocar corazones y llevar experiencias espirituales más allá de las paredes de la iglesia. Sus profesores notaban algo especial en él, especialmente su capacidad de unir el conocimiento teológico con una profunda sensibilidad artística. Uno de ellos incluso se convirtió en su mentor. Al finalizar el curso, Jesús no era solo un músico talentoso, sino un hombre con propósito y preparación. Al regresar a su comunidad, inició su ministerio en una pequeña iglesia en las afueras de Hermosillo, liderando el grupo de jóvenes. A pesar del espacio sencillo, veía allí un terreno fértil para marcar la diferencia. Las primeras predicaciones fueron desafiantes, pero con dedicación y práctica fue ganando confianza. En poco tiempo, asumió un cargo de mayor responsabilidad en una iglesia más grande, donde desarrolló habilidades de consejería, visitas pastorales y administración eclesiástica. Fue en ese periodo que descubrió el poder que tenía la música dentro de sus mensajes. Canciones nacidas de experiencias reales tocaban profundamente a las personas. Una de ellas, compuesta tras consolar a una familia en duelo, tuvo un impacto inmediato cuando fue interpretada en la iglesia, generando conmoción y una conexión espiritual colectiva. Con el tiempo, comenzó a ser invitado a eventos en otras iglesias. Con su carpeta llena de composiciones, viajaba a comunidades pequeñas, donde su música empezaba a romper barreras. Sin saberlo, estaba sembrando las bases de un ministerio que alcanzaría a miles. En 1997, grabó su primer álbum, Renuevo Espiritual, con recursos limitados pero gran autenticidad. 2 años después, con A sus pies, llegó la consolidación, y la canción Sumérgeme se convertiría en un hito de la música cristiana en español. Así, su trayectoria de fe, música y superación comenzaba a alcanzar dimensiones inesperadas. En un corto periodo de tiempo, miles de personas fueron profundamente tocadas, y en toda América Latina,
las iglesias cantaban esos versos como una expresión colectiva de su espiritualidad. El éxito de la canción Sumérgeme abrió caminos que Jesús Adrián Romero nunca había imaginado. Las invitaciones para ministrar comenzaron a multiplicarse, y pronto dejó atrás las pequeñas congregaciones para liderar momentos de adoración en eventos multitudinarios en varios países de la región. Sus composiciones empezaron a cruzar fronteras, superando divisiones denominacionales y tradiciones eclesiásticas. Al darse cuenta de que las discográficas tradicionales no comprendían plenamente su visión ministerial, Jesús tomó una decisión valiente. A principios de los años 2000, fundó Vástago Producciones. Más que una disquera, el proyecto representaba una extensión de su misión espiritual, permitiéndole conservar el control creativo y mantener sus principios. El nombre, que alude a la continuidad y herencia espiritual, reflejaba con precisión lo que él deseaba transmitir. Bajo este nuevo sello, lanzó el álbum Con Manos Vacías en el año 2000, abordando temas como la entrega y la humildad. La canción principal del disco mostraba una sinceridad emocional que permitía al público identificarse con las letras, conectando con sus propias luchas internas. En 2002, el lanzamiento de Cerca de Ti marcó una nueva etapa en la carrera de Jesús. Con mayor inversión y músicos experimentados, el álbum ofrecía arreglos más sofisticados sin perder la esencia íntima que caracterizaba su ministerio. La gira que siguió lo llevó a grandes auditorios y estadios, consolidándolo como una de las voces más respetadas de la música cristiana en español. En 2004, Te Daré Lo Mejor confirmó su proyección internacional. Parte del proyecto fue grabado en Estados Unidos y contó con la colaboración de músicos y productores reconocidos. La canción que da título al álbum se convirtió rápidamente en un clásico en el repertorio de muchas iglesias, con su melodía envolvente y su mensaje de entrega personal. Mientras su trayectoria artística ganaba notoriedad, pocos sabían de las batallas internas que Jesús enfrentaba. Detrás de las luces del escenario y los coros entusiastas del público, había un proceso profundo de reflexión y búsqueda personal que más adelante culminaría en una revelación que sacudiría a la comunidad cristiana. Al mismo tiempo, su vida familiar se fortalecía junto a su esposa, Pecos Romero, su compañera desde antes de la fama. Pecos se convirtió en un apoyo esencial frente a las presiones de la vida pública. Además de ser su compañera de vida, también era socia activa en el ministerio. Con formación en administración, asumió un papel clave en la organización y dirección de Vástago Producciones, mientras Jesús se enfocaba en los aspectos creativos y espirituales. Juntos, formaban un equipo admirado en el ámbito cristiano. El nacimiento de su primer hijo, Adrián, trajo una nueva perspectiva a la vida del matrimonio. Para Jesús, componer adquirió un significado más profundo al arrullar a su hijo con melodías que llegarían a miles. Más tarde, la llegada de Anay y luego Melissa completó la familia Romero. Sin embargo, con el aumento de la demanda de conciertos y compromisos, surgieron desafíos para mantener el equilibrio entre la misión ministerial y la vida familiar. Las constantes giras lo mantenían fuera de casa durante semanas, lo que significaba perder momentos importantes con sus hijos. En varias entrevistas, Jesús mencionaba esta dificultad, revelando la tensión constante entre el llamado público y las responsabilidades privadas. Para mitigar los efectos, establecieron una regla estricta: nunca estaría más de 2 semanas seguidas lejos de su familia. En algunas giras, Pecos y los niños lo acompañaban, convirtiendo los camerinos en aulas improvisadas y los hoteles en hogares temporales. Esta dinámica, aunque exigente, permitía a los hijos comprender desde pequeños la dimensión del ministerio de su padre. Con el aumento de la fama, también llegaron las miradas inquisitivas del público. La familia adoptó medidas firmes para proteger su privacidad. Los hijos rara vez aparecían en eventos, y se compartía muy poca información sobre su educación o su vida cotidiana. En redes sociales, Jesús mostraba solo breves destellos cuidadosamente seleccionados de su vida familiar, manteniendo una clara separación entre el ministro público y el hombre privado. A pesar de estas precauciones, ocasionalmente surgían rumores sobre posibles crisis matrimoniales, alimentados por la exigente rutina, las prolongadas ausencias y la presión de la vida pública. Jesús y Pecos optaban por el silencio, conscientes de que responder solo daría más espacio a la especulación. Amigos cercanos confirmaban que, como cualquier pareja, enfrentaban dificultades, pero también demostraban un fuerte compromiso para superarlas juntos.
Lo que pocos imaginaban era que, detrás de la imagen de una familia cristiana ejemplar, Jesús albergaba cuestionamientos profundos que guardaba en silencio. Reflexiones que se fueron acumulando con los años y que, eventualmente, lo llevarían a tomar una decisión que tendría un gran impacto, no solo en su familia, sino en todo su ministerio y en la comunidad que lo admiraba. Mientras tanto, continuaba componiendo canciones sobre la fe, la esperanza y el amor de Dios, dejando entrever solo parcialmente las complejidades de su vida personal. Detrás de los aplausos y del reconocimiento público, Jesús Adrián Romero libraba una creciente tormenta interior. Uno de sus dilemas más profundos era la dificultad de conciliar su rol como pastor y como músico. Formado para liderar una congregación local, sentía que su vocación original se alejaba a medida que su carrera artística tomaba un alcance global. En conversaciones privadas con amigos íntimos, confesaba este conflicto interno. Cuando estaba en los escenarios, extrañaba el contacto cercano con una comunidad, pero al enfocarse en la iglesia local, sentía que descuidaba el impacto que su música tenía en tantas personas. Esta tensión lo acompañaba constantemente, como una sombra que cuestionaba sus decisiones. Su agenda sobrecargada comenzaba a pasar factura. Conciertos en diferentes países, grabaciones, entrevistas, reuniones administrativas y compromisos ministeriales componían una rutina agotadora. A los 45 años, Jesús Adrián Romero comenzó a mostrar señales claras de agotamiento físico y mental. Los episodios de ansiedad se volvieron más frecuentes, así como problemas de salud relacionados con el estrés crónico. El desgaste no solo era físico, sino también espiritual. La espontaneidad que caracterizaba su adoración fue reemplazada en ocasiones por una sensación de obligación profesional, lo que lo aterraba, pues temía que su fe genuina se convirtiera en una mera performance. Al mismo tiempo, aumentaban las críticas desde sectores más conservadores de la comunidad evangélica, que cuestionaban su estilo musical y la teología de sus canciones, acusándolo de promover un cristianismo emocional y diluir la doctrina por la experiencia. Estas críticas circulaban en blogs y círculos eclesiásticos, alimentando dudas internas en él. En su hogar, el impacto de su agenda saturada era evidente. Perdió momentos importantes con sus hijos, como aniversarios y eventos escolares. En una ocasión, al regresar de una gira de 3 semanas, se dio cuenta de que su hija menor había aprendido nuevas palabras que no presenció, lo que lo hizo cuestionar sus prioridades. En 2012, sorprendió a sus seguidores y la industria musical al anunciar un alejamiento temporal de los escenarios, cancelando compromisos y desapareciendo del radar público durante meses. Este periodo fue descrito como un desierto necesario, dedicado a la terapia, la reconciliación familiar y una búsqueda espiritual más profunda, lejos de los focos y expectativas externas. Otro factor que le preocupaba era la creciente comercialización de la música cristiana. Observaba con inquietud cómo el ministerio que tanto amaba se transformaba en un negocio lucrativo, con productos, entradas caras y la cultura de la celebridad, lo cual contrastaba con la autenticidad que él buscaba en su trabajo. Aunque formaba parte de ese sistema, se sentía cada vez más incómodo con su rumbo. Estas tensiones internas lo llevaron a una lucha emocional que pocos notaban detrás de su serena imagen en el escenario. Mientras cantaba sobre paz y esperanza, luchaba con profundas dudas existenciales y una creciente desconexión entre su imagen pública y su realidad privada, lo que lo preparaba para la mayor crisis de su vida. A medida que su influencia crecía, Jesús comenzó a emitir opiniones que desafiaban el status quo dentro del mundo evangélico, lo que generó controversias. Su postura, cada vez más crítica hacia la rigidez de la iglesia evangélica tradicional, marcó un punto de inflexión en su ministerio. En diversas entrevistas, cuestionó las estructuras religiosas que, según él, sofocaban la autenticidad espiritual. Durante una conferencia, dijo: "Muchas veces nos preocupamos más por la forma que por la esencia, causando incomodidad entre los pastores conservadores presentes". Una de las controversias más sonadas ocurrió cuando, en una entrevista en una radio cristiana, expresó su opinión sobre la música secular. Contrario a muchos líderes evangélicos, que condenaban la música no explícitamente cristiana, Jesús defendió que las canciones seculares con mensajes positivos podían ser disfrutadas por los cristianos sin comprometer su fe. Esta declaración provocó reacciones inmediatas. Varias iglesias cancelaron eventos y blogs cristianos empezaron a cuestionar su influencia en los jóvenes.
rumores sobre una posible apostasía comenzaron a circular, presionando a su disquera para aclarar su posición teológica. A la par, Jesús intensificó sus críticas a la comercialización de la música cristiana. En conferencias a músicos y ministros de alabanza, alertaba sobre el peligro de convertir la adoración en un producto. Cuando el éxito sustituye al servicio y los números a las vidas transformadas, perdemos la esencia del ministerio, decía, lo que generaba contradicciones, ya que algunos lo cuestionaban por vender millones de discos y realizar conciertos en grandes arenas. Jesús reconocía esta contradicción en conversaciones privadas, revelando un conflicto interno que lo consumía cada vez más. En sus predicaciones, se volvió más vocal contra el legalismo en las iglesias, criticando lo que él llamaba el cristianismo de reglas, donde las normas de comportamiento sustituían la verdadera transformación del corazón. En un sermón viralizó la frase: Jesús no murió para crear una religión de reglas, sino para establecer una relación. Quizás su declaración más polémica fue la crítica a las iglesias que operan como empresas. En una conferencia pastoral en 2015, afirmó: hoy, muchas iglesias son corporaciones religiosas, más preocupadas por los números y las finanzas que por el cuidado genuino de las personas. Esta grabación fue retirada rápidamente de los canales oficiales, pero siguió circulando por Internet. Estas controversias reflejaban a un hombre en profunda transformación interna, dispuesto a cuestionar estructuras que antes aceptaba sin dudar. Para sus seguidores más fieles, estas posturas representaban valentía y autenticidad; para los críticos, señales de desvío doctrinal. Nadie sabía que estas controversias solo eran la superficie de reflexiones mucho más profundas que Jesús mantenía en silencio, que eventualmente lo llevarían a una revelación que sacudiría a la comunidad evangélica. A pesar de las controversias, Jesús Adrián Romero construyó un legado significativo basado en su visión de la fe cristiana. Desde sus primeros discos hasta sus declaraciones más recientes, un hilo constante en su mensaje fue la defensa de una espiritualidad libre, auténtica y accesible. En sus conciertos, a menudo compartía reflexiones sobre la necesidad de romper con las estructuras religiosas que aprisionan la verdadera experiencia espiritual. La verdadera fe no necesita muros, sino puentes, afirmaba, resumiendo el anhelo de una generación por una experiencia religiosa más honesta y profunda con lo divino. La filosofía de Jesús Adrián Romero atrajo especialmente a personas que habían sido heridas por experiencias religiosas opresivas, ofreciéndoles, a través de sus canciones, una manera de reconectarse espiritualmente. Su compromiso con la verdad y la integridad en sus composiciones se convirtió en una característica distintiva de su trabajo. Romero rechazaba lo que llamaba la teología de autoayuda cristiana, prefiriendo explorar temas como dudas, sufrimiento y cuestionamientos existenciales en sus canciones. Solía decir: no podemos cantar solo sobre victorias cuando la vida real está llena de luchas, destacando la honestidad como un valor esencial en la música cristiana. Incluso cuando enfrentaba críticas duras, se mantenía firme en sus creencias, respondiendo de manera reflexiva e invitando al diálogo, en lugar de defenderse de manera agresiva. Esta postura tranquila frente a las críticas le permitió ganarse el respeto, incluso entre sus mayores detractores. La transformación de la música cristiana contemporánea no hubiera sido la misma sin su contribución. Antes de Romero, el escenario musical evangélico hispano estaba marcado por producciones sencillas y letras previsibles. Su enfoque profesional en la producción musical, combinado con letras profundas y poéticas, elevó los estándares de calidad y amplió los temas tratados en las canciones. Jóvenes músicos y líderes de alabanza de toda América Latina veían a Romero como una referencia, no solo por su música, sino también por su integridad artística. Bastavo Producciones se convirtió en un lugar donde nuevos talentos podían desarrollar su música sin la presión de seguir fórmulas comerciales, priorizando la autenticidad. En sus conferencias para músicos cristianos, Romero enfatizaba que el ministerio musical no era una carrera, sino una vocación, y que el aplauso es pasajero, pero el impacto en la vida de las personas es eterno, fomentando una visión que iba más allá de los números y la fama. Su preocupación por la accesibilidad del mensaje cristiano se reflejaba en su forma simple y directa de comunicarse, evitando los jerga religiosa. Romero hablaba de temas espirituales profundos usando un lenguaje cotidiano, haciendo que conceptos teológicos complejos fueran más fáciles de entender para públicos diversos. Este enfoque atraía a aquellos que antes eran resistentes al discurso evangélico tradicional. El legado de Jesús Adrián Romero trascendió las barreras denominacionales y culturales,
creando puentes entre diferentes expresiones de la fe cristiana y entre generaciones. Su música y mensaje abrieron espacios donde tradición e innovación podían coexistir en un diálogo productivo. A medida que su ministerio seguía evolucionando, pocos podrían imaginar que ese legado sería profundamente impactado por una revelación inminente. Una revelación que, además de probar la solidez de su legado, también desafiaría la aceptación y comprensión de aquellos que lo habían seguido durante años. Ahora que conocemos la verdadera historia detrás de las declaraciones de Jesús Adrián Romero, surge la pregunta: ¿hasta qué punto estamos dispuestos a cuestionar nuestras estructuras religiosas en busca de una fe más auténtica? Su trayectoria nos enseña que es posible mantener la esencia espiritual, incluso cuando decidimos repensar tradiciones y prácticas que ya no tienen sentido para nuestra realidad. Si este mensaje tocó tu corazón, no lo guardes solo para ti. Comparte este video con amigos y familiares que también puedan estar pasando por momentos de duda en su camino de fe. Suscríbete a nuestro canal para más contenido sobre los desafíos de vivir una espiritualidad genuina en tiempos de tantas contradicciones. Deja un comentario contando lo que más te impactó de esta historia y cómo las palabras de Jesús Adrián Romero influyeron en tu propio camino espiritual. Hasta el próximo video, y recuerda, la verdadera fe no teme a las preguntas difíciles.